Yo trabajaba en las fábricas, estaba en la parte del aceite, la grasa, de los moldes, de las materias primas, y todos los días pasaba un compañero muy elegante con su camisa blanca, su corbata de colores, y en esa época un portafolio muy grueso. Y todos los días lo veía yo pasar, y yo me imaginaba que era el dueño. Algún día coincidí con su café, con su periódico, con su portafolio, y yo con mi desayuno, y le pregunté: oiga, amigo, ¿y más o menos como cuánto se gana? Y entonces él me dijo en ese momento: pues se gana más o menos como 2,000, 2,500. Le dije: pues yo no estoy tan lejos, yo gano como 1,600. Me dijo: bueno, yo en dólares. Ahí fue la primera vez que yo abrí los ojos. Le dije: oiga, ¿y usted qué hace? Pues me dijo: soy vendedor. Tú quieres vender un lápiz al que le ganas $1, pues naturalmente no vas a vender más que, no sé, 40 lápices al día, pues vas a ganar 40 pesos. Claro. Entonces tienes que encontrarle la estrategia adecuada a ese producto para que te haga millonario o te haga rico o genere ingresos a través del desplazamiento masivo. Pero algo tan obvio y que mucha gente puede decir: ay, no, pues eso ya lo sabía, mucha gente no. Y entonces se casa con el producto, se casa con la ganancia, se casa con lo que está haciendo y no le deja dinero. Y es ahí donde la gente fracasa. Hola, soy Salvador Hernández y te doy la bienvenida a Oaxaqueños Podcast, el programa en donde reconocemos la labor de todas esas personas disruptivas que inspiran y que hacen las cosas diferentes. Esto con la intención de que tú puedas adquirir conocimiento y motivación para que puedas, como ellos, desafiar al status quo. Bueno, sin más, te dejo con el siguiente episodio. Espero que te guste tanto como a nosotros. Este podcast es presentado por Hotel Agrado Guest House. Bienvenidos a un episodio más de Oaxaqueños Podcast, un programa producido por N Medios Comunicación, una empresa que se dedica a la producción audiovisual, creación de contenido de alto valor y marketing digital. Hoy vamos a platicar con una persona experta en ventas. Hoy vamos a platicar con alguien que se ha dedicado muchísimos años a la cuestión de la educación, a la cuestión de la capacitación, pero pues primero déjenme decirle quién es. Álvaro Jiménez, ¿cómo estás? Muchas gracias. Feliz y contento, Salvador. Gracias por invitarnos. No, pues creo que era necesario y creo que es necesario siempre platicar este tipo de temas, las ventas, porque pues obviamente todo mundo necesitamos saber vender, ¿no? Hay algunos que tenemos de repente algunos miedos, quizás infundados, algunos quizás con fundamentos, pero ahorita vamos a platicar acerca de eso. Déjame presentarte muy brevemente. ¿Cómo no? Para darle fuego, ¿no? Como estábamos platicando hace rato. Álvaro Jiménez, empresario en el ramo de eventos, enseñanza, productos químicos y tecnología digital, Master Coach en innovación humana y competitividad empresarial, especialista en inteligencia superior, liderazgo extraordinario y maestría en negocios. Consultor profesional en marketing y ventas, conferencista en trascendencia humanística y transformación comercial, y así nos podríamos ir con un largo currículum que tienes, pero queremos platicar contigo justamente de lo que haces, las ventas. ¿Cómo no? Quiero empezar preguntándote cuál fue el primer acercamiento que tuviste a las ventas, con las ventas. ¿Fue por necesidad? ¿Fue por gusto? ¿Fue por una fusión de ambas? ¿Fue por alguna influencia de alguien? ¿Cómo caíste en las ventas? Empecé por inspiración. Yo trabajaba en las fábricas, estaba en la parte del aceite, la grasa, de los moldes, de las materias primas, y todos los días pasaba un compañero muy elegante con su camisa blanca, su corbata de colores, y en esa época un portafolio muy grueso. Y todos los días lo veía yo pasar, y yo me imaginaba que era el dueño. Algún día coincidí con su café, con su periódico, con su portafolio, y yo con mi desayuno, y le pregunté: oiga, amigo, ¿y más o menos como cuánto se gana? Y entonces él me dijo en ese momento: pues se gana más o menos como 2,000, 2,500. Le dije: pues yo no estoy tan lejos, yo gano como 1,600. Me dijo: bueno, yo en dólares. Bueno, ahí fue la primera vez que yo abrí los ojos. Le dije: oiga, ¿y usted qué hace? Pues me dijo: soy vendedor. Y yo venía de una cultura donde el vendedor era la quinta rueda del carro, hasta atrás, y si es posible, que nadie se acuerde. Los vendedores en los años 80 éramos considerados terriblemente o desempleado
o alguien que no tenía futuro, o alguien que andaba en las calles ofreciendo desde escobas, plumeros, trapeadores, y que gritaba. Pero los vendedores tenían en esa generación un muy mal nivel y concepto de reconocimiento social. Ok, entonces, sí es cierto, o sea, anteriormente decían, pues métete a trabajar aunque sea de ventas, ¿no? No estudió de Exactamente, ventas. si no estudiaste, pues métete de ventas, ¿no? Así como pueden haber otras profesiones que lamentablemente lo han hecho o han pasado eso, métete aunque sea de maestro, es algo así similar, ¿no? Digo, no se le daba el justo valor. Actualmente, obviamente, quien no sabe vender, pues, o mejor dicho, quien sabe vender, pues puede colocar cualquier cosa y puede ser exitoso en lo que sea que haga en productos o servicios, ¿no? Sí, cómo no. De hecho, todos los negocios venden. No Así existe es. de ninguna manera diferencia entre la imprenta, entre la productora de video, entre Google, entre Facebook, entre Amazon. Todos venden. Y la parte fundamental de ventas ha evolucionado tanto que nos lleva desde el formato tradicional del vendedor de los años 80, muy bien presentado en la película del Lobo de Wall Street, donde hay que hacer llamadas y hay que hacer técnicas salvajes de persuasión y hay que tener cierres y apalear enanos y corretear, ¿cómo se llama? Sí. A los incautos o inafortunados prospectos, hasta hoy día nuestro futuro inmediato de las ventas con la inteligencia artificial y del futuro inmediato de los vendedores en esta generación de las inteligencias. Claro, ahorita vamos a ahondar más acerca de ese tema, pero quiero preguntarte, ¿recuerdas qué fue lo primero que vendiste? ¿Cuál fue tu primera venta que tuviste? ¿Cómo no? Es más, yo recuerdo cómo es que yo me involucré en ventas, porque ese caballero del que te comenté atrás me inspiró mucho. Y es donde yo decido empezar a buscar trabajo de vendedor, que está mal dicho. Yo después de 30 y tantos años te puedo decir que no es un trabajo de vendedor, es una actividad comercial de ventas y que lo realiza un vendedor. Pero bueno, en ese momento yo buscaba trabajo de vendedor. Entonces había una editorial muy famosa que se llamaba Grolier, que era la manera en que se vendían antes el conocimiento y la enseñanza a través de libros, a través de enciclopedias, que siempre estaba reclutando vendedores. Entonces te ponían los mismimitos anuncios que hay 40 años después, hace 40 años eran los mismos. Independencia financiera, libertad económica, realizar tus sueños, ser tu propio jefe. Era la misma oferta, solamente que en volantes que se entregaban en la calle. Y ahí me voy, me acuerdo, a la Avenida Revolución en Tijuana, a encontrarme con lo que yo llamo y recuerdo que se llama el Gordo Grolier. Llego y el Gordo Grolier tenía un saco verde, color botella, tenía un pin que decía Grolier, tenía un anillo grandote que decía Grolier, tenía un relojazo que decía Grolier y tenía un bolígrafo que decía Grolier. Me puse un video donde había un yate, donde había un casino, donde había una convención, y la gente brincaba, aplaudía, y me de pronto intempestivamente me dijo, oye, ¿no quieres ser parte de la familia Grolier? ¡Wow! Sí, yo quiero ser parte de la familia Grolier. Esa es la manera en que yo me introduzco con los vendedores, y mi capacitación inmediata fue brutal. Pero brutalmente salvaje, no brutalmente efectiva. Me dijeron, esta es tu ayuda visual, esta es tu muestra de libros, de cada 10, uno te dice que sí, y empieza a trabajar en la colonia La Remosa. Y así me mandaron. En el camino medio entendías, en el camino medio comprendías, en el camino había más pasión que conocimiento, había más locura que técnica, pero a grosso modo en los 80s así era como los vendedores se integraban, ¿no? En conversación me dijo, este es el gran diccionario Grolier, que era un libro que pesaba más o menos como 2,5 kilos, que tenía, no sé, más de 5,000 palabras y definiciones, y que venía segmentado tanto para primaria, secundaria, preparatoria y carrera. Entonces ya te imaginarás que cargar el gran libro Grolier era la gran carga Grolier, échate 3 kilos durante 3 horas, es difícil. Entonces yo llegaba a las calles de Tijuana, tocaba el timbre y gritaba desde afuera, ¿quieren libros? Va uno. Llegaba a tocar la puerta y gritaba, ¿quieren libros? Van 2. Y así, porque me habían dicho que de cada 10 compraba uno.
El hecho fue que llegando al 10º, pues nadie me compró, y de que me contestaron, pues fueron 2 o 3 gentes que gritaban desde adentro, ¡no! Y bueno, pues ya van Claro, 6, claro. ¿no? Entonces resulta que pues llega el momento en que llego al final del día, ya no tengo dinero para el camión o una bebida. Y tenía tanta sed, tenía tanto cansancio que dije, mejor me tomo una Lulú y me voy caminando poco a poco, porque en Tijuana la marca de refrescos era como el Boing, en ese momento decían la Lulú, porque era de Todavía la existe, imagen. ¿no? Creo que sí. Sí, todavía hay. Seguramente sí, porque era muy, muy rico y todos los tijuaneses les gustaba la Lulú. Ok. Entonces yo llego al mostrador, le digo al tipo, oiga, no me vende una Lulú. Me vende una Lulú de uva, lo empiezo glu, 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 y el tipo me empieza a ver así, 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 y dice, wow, está dura la crudita. Y no, le dije, ¿cuál crudita? Vengo de trabajar todo el día. Y me dijo, ¿cómo? ¿Qué hace usted? Pues yo traía el gran diccionario Grolier, pues lo puse sobre el mostrador. Le dije, no, pues tengo que vender este libro. Tengo que vender este libro. Imagínate el concepto, pero bueno, eso era lo que imperaba. Y entonces me dijo, ¿y qué es? Le digo, pues mire, tiene muchas definiciones que si usted tiene hijos en la escuela le va a servir, pero si tiene hijos en la carrera le va a funcionar, y además tiene todas las áreas como aritmética, como historia, como geografía, y lo que usted necesita es tener esto. Y no me empecé a dar cuenta de que empecé a vender. Porque independientemente de lo que yo había hecho durante todo el día con total fracaso, fue el primer momento en que yo entré a una actividad frente a frente, personalmente, con otro ser humano. Y empieza este hombre a interesarse y me dice, oiga, y si mi hijo estudia arquitectura, no, pues aquí tiene columnas, geometría. Oiga, y si la otra niña quiere estudiar medicina, pues aquí tiene el cuerpo humano. Y él solito empezó a preguntarme, oiga, ¿y cuánto se deja de anticipo? Oiga, ¿y cómo es que usted cobra? ¿Y cómo si le pago me deja? ¿Y cómo, y cómo, y cómo? Y no me di cuenta, pero el cliente finalmente me compró. Mi primer día en ventas con el gran diccionario Grolier, después de más de 20 fracasos, llegó el momento en que pude hacer una primera presentación de ventas, que en ese momento no estaba consciente de que era una presentación de ventas. Cierro mi venta. Me apuro a firmar el contrato y mentalmente yo decía que no se arrepienta, que no se arrepienta, que no se arrepienta. Y todavía me acuerdo que entrego el libro, me firma el contrato. Me habían dicho que lo que era el anticipo se me quedaba como ganancia a mí, entonces yo lo que necesitaba pues eran los 200, 300 pesos que me iban a dar en ese momento. Y firmo, recibo el dinero y casi salgo corriendo. No, casi salgo corriendo. Y pasado como 5 segundos empieza el tipo a gritar, joven, joven. Y yo, córrele, ¿no? Sí, joven, joven. Y una de esas, pues ya por vergüenza y pena, me volteo y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, la Lulú no la pagó. Esa fue mi primera presentación de ventas. Esa fue la primera venta. Mi primera venta, mi primer día en trabajo en ventas y mi primer cierre de ventas. Exactamente. Qué buena historia, ¿eh? Eres muy buen storyteller. Ay, qué amable. Muchas gracias. Tráiganse las Lulús, por favor. Lulú para todos. Lulú para todos. Oye, ¿qué significa realmente saber vender? Porque, pues, muchos pueden decir, ¿sabes vender? No, él no sabe vender. No, yo no soy bueno para las ventas. ¿Cómo se puede saber cuándo realmente alguien sabe vender? Mira, yo tuve la fortuna que después del proceso de iniciar con la Bella Lulú y la enciclopedia Grolier, yo fui contratado por grandes empresas para ser vendedor. Televisa, una de ellas, Johnson & Johnson, otra de ellas, y de haber estado en la empresa de juguetes Mattel, donde muchísimos de mis amigos eran vendedores profesionales. Porque todos vendemos. El niño cuando tiene hambre vende pues su necesidad, la esposa cuando está enojada vende su enojo, y nosotros los vendedores vendemos para llevar dinero a nuestra casa. Pero hay una diferencia entre vender y vender profesionalmente. Vender todos vendemos, y vender profesionalmente solo los que elegimos vender profesionalmente. Entonces, si tú me preguntas cuándo alguien empieza a ser considerado vendedor, desde que naces, pero cuándo empieza una persona a desarrollar una profesión como vendedor, es desde el momento en que empiezas a adquirir conocimiento, experiencia, destrezas y actitudes para volver la venta a un estilo de vida. Yo tengo ya tenía una palabra que no recuerdo, pero que dice que está interiorizado dentro de mi forma de ser para ser vendedor.
O sea, yo me contacto con alguien y le estoy pidiendo el teléfono. Yo me recibo una llamada y yo le estoy hablando por su nombre, estoy utilizando un volumen de voz, una expresión de alegría para ser empático. Al mismo tiempo le presento las opciones que le faciliten o le ayuden y naturalmente cierro. Es un estilo de vida en el caso mío. Yo en una de mis actividades comerciales he tenido más de 3,000 cierres de ventas durante 30 años, por lo tanto quiere decir que me he entrevistado con alrededor de 9,000 gentes haciendo presentaciones de ventas. El vendedor profesional lo primero que debe saber es escuchar. Esa es la primera gran herramienta que tú como hombre de negocios, vendedor o agente comercial, ya seas vendes carros, vendes terrenos, vendes multinivel, vendes lo que vendas, necesitas saber escuchar. Porque todo es una estrategia de servicio. Claro. Vender es una estrategia de servicio. Y si tú puedes comprender que partes de escuchar y luego de preguntar, y luego de escuchar y luego de preguntar, acabas de avanzar de una manera muy poderosa en una posibilidad comercial. Porque tan simple, cuando tú identificas qué elige, qué decide, qué piensa la persona, está fundamentado en lo que quiere, desea o necesita. Uh-huh. Es así. Entonces tú no puedes darle a elegir algo que él todavía no te ha dicho que quiere. Entonces, número uno... Que normalmente lo hacemos al revés. Así. O sea, llegamos y empezamos a ofrecer, hablar, y es totalmente lo contrario. ¿Sí? ¿No? Sí, porque esos fueron los métodos. Mira, hay muchísimos autores de ventas. El autor del que yo tengo el libro más antiguo de ventas fue escrito, creo, en 1936 y era el famosísimo Frank Bettger, con uno de los libros que hasta la fecha se siguen consiguiendo y siguen siendo base para la preparación de un vendedor, que se llama ¿Cómo triunfé en ventas? Y es la historia de un beisbolista que al romperse la rodilla empieza a vender y fracasa, empieza a vender y se equivoca, empieza a vender y le va mal, hasta que encuentra un método, un sistema y una técnica, y de ahí se va para adelante. Y es de los tres grandes que en la época de 1930 crearon lo que hasta esta época, en el año 2025, sigue siendo la base del desarrollo comercial o de la motivación comercial. Era Dale Carnegie, con su obra de Cómo ganar amigos e influir en las personas, uh-huh. Napoleon Hill, el legendario Piense y llega a ser rico, y el tercero de esa misma trilogía era Frank Bettger con su Cómo triunfé en ventas. Y es un tratado humano de cómo un vendedor se debe conducir y comportar para alcanzar a ser considerado un vendedor profesional. Tiene que tener el gusto por aprender, por estudiar. El vendedor que solamente toma su producto y sale no va a vender. Debe aprender de su producto, debe aprender de las técnicas. Preguntar es una de ellas. Tienes que saber preguntar de forma abierta, preguntar de forma cerrada, preguntar para abrir la conversación, preguntar para manejar argumentos y objeciones, preguntar para hacer cierres y preguntar para dar satisfacción en el servicio. Entonces, vender es la primera forma en que yo me doy cuenta cuando un vendedor es profesional es por cómo pregunta. Eso es lo primero. Lo segundo, por cómo puede interpretar lo que yo le contesté. Incluso una de las técnicas más exitosas de venta de los años 90 es la famosísima técnica de inglés sin barreras. Inglés sin barreras no dudo que haya tenido mucho éxito por su producto, pero más por su sistema de ventas. Inglés sin barreras te decía, ¿usted considera que el inglés es esencial para el desarrollo profesional el día de hoy? Claro. ¿Usted cree que si pudiera accesar a un curso que le diera el conocimiento y las facilidades para que pudiera estudiar, le interesaría? Sin duda. Y que esto lo pudiera usted agregar a su esposa, a sus hijos, para que tuvieran mejores oportunidades, ¿lo compraría? Claro. Y si yo le doy las facilidades de negocio y de compra y de crédito y de entrega, ¿le podría yo mandar la obra? Sí, claro. Y te estaba cerrando. Sí, sí, sí. Y era solamente una técnica, querido Salvador. Son puras preguntas, ¿no? Oh, sí. No hablaba de su producto. Claro. Y luego, pues, naturalmente. Hablaba de necesidades. ¿Sí? ¿No? Justamente.
Y está muy interesante eso. Ok, sí, te interrumpí, perdón. No, gracias. Y así es. O sea, increíblemente preguntar es vender. Y quizá lo primero que deben hacer los vendedores es aprender a preguntar. Porque tú puedes, muchos entrenadores de ventas te presentan el producto y características y beneficios y ventajas y principios, historias, estadísticas, porcentajes. Te dicen, usted debe tener una historia de cada parte de la marca personal, de la marca de la empresa, del producto, del cliente, de todo lo que las personas están involucradas entre la marca, entre su producto, entre su empresa y usted, para que decidan. No, yo lo que necesito es saber qué quiere el cliente, qué desea el cliente, qué necesita el cliente, qué le falta al cliente. Años recientes ha habido una nueva propuesta con el nombre de Design Thinking, quizá la has escuchado, sí, claro. Y tiene que ver con que te dicen, vea lo que quiere la gente. Bueno, pues eso siempre ha sido, tengo frío, quiero un suéter, tengo hambre, quiero un emparedado, tengo necesidad de amor, pues voy a ser bueno con mi familia, ¿no? Claro. Ahorita dices que los que quieran vender deben saber escuchar y deben de saber hacer preguntas. Por supuesto. En cuanto a aptitudes, ¿qué aptitudes debe tener una persona para ser un buen vendedor? Claro. Primero debe tener una gran inteligencia cognitiva. Tiene que ser alguien que le guste aprender y enseñar. Eso es lo primero dentro de sus actitudes y aptitudes. Si tú eres un mal alumno, vas a ser un mal maestro. Y si eres un mal maestro, quizá fuiste un mal alumno. Pero el maestro aprende enseñando. Entonces, si tú quieres ser un maestro en ventas, no me digas nada más, oye, de verdad, ¿cuántos clientes has entrevistado? No, pues a tantos, no. ¿A cuántos vendedores has formado? Que eso también te enseña. Porque las preguntas que más aleccionan al maestro son precisamente desde la luz de la sabiduría del que busca conocimiento, porque él te va a decir exactamente lo que necesita y juntos pueden emprender un camino. ¿Cómo lo traduzco de una manera más comercial? Bien fácil, tú tienes que estudiar todo el tiempo. Si tú estudias desde el comportamiento humano, tú estudias desde la comunicación, tú estudias desde la capacidad de hacer presentaciones comerciales, si tú tienes esa capacidad de querer seguir estudiando, de seguir queriendo innovando, de seguir queriendo integrarte, pues también tienes que enseñarlo porque es una forma de repaso. Okay. Cuando yo tuve el gusto de ser invitado a tu podcast, yo decidí también nuevamente volver a estudiar, no nada más voy a venir con lo que practico todos los días. Eso es lo que hacen todos los maestros, estudian para algo. Bueno, y dentro de lo que tienes que estudiar, tiene que ver con el factor humano, con el sistema y las técnicas y con lo más importante, la manera de comportamiento y conducta del consumidor. ¿Por qué el factor humano? Pues porque tú como ser humano, el vendedor se ve afectado para sus emociones. Si está muy contento, ese día quiere ver 35 prospectos y hacer llamadas y todo el mundo saluda. Y si está triste y depresivo, ese día está mal, el negocio no funciona, no hay clientes, es una temporada de crisis. Pero ese factor humano se puede manejar si tú eres un profesional, porque el profesional simplemente es como el cantante. Una vez que se abre el escenario, entra a darlo todo, independientemente de lo que tengas atrás. Ahora, del sistema de conocimientos, de modelos, de técnicas, de métodos, es importantísimo porque esos van evolucionando día a día. Cuando tú eras vendedor en los años 70, en los años 80 y 90, tú tenías una lista de actividades de alrededor de 20 cosas. Hoy día, en la actualidad, tienes una lista de 45 cosas. Y es muy importante que estudies para que, como dice la famosa librería Gandhi, para que no venga un gurú de internet y te diga, hágase rico de forma fácil, rápida, en su teléfono y desde su camita. No funciona. Así no es. Y algo que yo creo que los podcasts le permiten a la audiencia es verdaderamente formar su opinión y tomar fundamentos verdaderamente productivos para cada persona. Porque un anuncio de internet con una oración de 45 minutos, cuando tú ya sabes las palabras claves, la composición de la imagen, la oferta de lo que están buscando las personas, cerrar ventas es muy fácil de forma manipulada y manipulable.
Okay. Y ahora, hay una persona que verdaderamente quiere ser rica y que otra persona le ofrece ser rica, acaba comprando algo que no le sirve. No, no es así. En ventas tenemos que hacer todas las mismas labores que hacíamos hace 30 años, más otras 25, 30 que se hacen 30 años después. Todo eso tiene que ver desde tener tu plataforma de redes sociales, entender lo que es la comunicación, pasar por conocer de imágenes, de texto, de audiencia, de tráfico, de comunicación, hasta de pararse enfrente de un micrófono y tener la responsabilidad de hablar. Entonces, un vendedor que vamos a darle un nombre nostálgico, que anhela la época de los años 80, 90, en la sala de juntas con corbata, teléfonos y gente hablando sin parar, ya no va a volver. No existe cómo regresar a las imágenes de la película de Robert Stone que dice... ¿Cómo se llama? Wall Street. Sí, el lobo de Wall Street. No, había dos. Hay una que... ¿Esa parte, la del lobo de Wall Street? Sí, creo que uno del lobo de Wall Street la hizo otro director Okay. Y la otra... Es Oliver Stone, me equivoqué, no es Robert Stone. Es Oliver Stone que hizo Wall Street en los años 80, que cuenta la historia de los vendedores, de cómo se comunicaban en la parte de esa generación. Que era telefónico, eran 120 llamadas y vendían. Lo que después volvería a ser Martin Scorsese, que es el director de Lobo de Wall Street y de Lobo, exacto, no, del Padrino no. ¿No es el mismo director? No, es Francis Ford Coppola, el del Padrino, cierto. pero Francis Ford Coppola, Oliver Stone y el último, y Martin Scorsese han marcado una cultura comercial, sí, claro. Aunque pareciera que no tiene nada que ver en el cine y en la vida de todos los que la hemos visto, porque ¿quién no ha soñado con ser un padrino? ¿Quién no ha soñado con ser un lobo de Wall Street? ¿O quién no ha sabido ser con el famosísimo gecko de Oliver Stone en la película de Wall Street? Pero bueno, ¿qué es a lo que yo iba? Eso no va a volver. Okay. Eso no va a volver, y nuestro futuro, así como el micrófono ahorita que dije, es terrible, siniestro, porque si no nos ponemos las pilas, vamos a ser devorados por el futuro inmediato y por el futuro que viene en la parte digital, en la parte de las inteligencias. Pero como tú dices, ahorita vamos a llegar allá. Bien, entonces, ¿qué otras aptitudes podrías decir que son necesarias para las personas que van a vender? Muy bien. Mira, número uno, tiene que ser la inteligencia. Porque si eres torpe o tonto, aunque le busques, no vas a poder. Pero la inteligencia es una. La segunda es una fortaleza. Fortaleza para carácter, fortaleza para resistencia, fortaleza para persistencia. O sea, la persona que no sea fuerte emocionalmente, que no sea fuerte laboralmente, no va a poder triunfar en ventas. Número uno, tiene que ser inteligente. Número dos, tiene que tener fortaleza. Número tres, como lo dijimos, tiene una gran capacidad de asombro, una gran capacidad de estudio. Número cuatro, debe ser sumamente, y esta quizá es la más importante, resiliente. Uy, sí. La resiliencia tiene que ver con la capacidad de que te salga todo mal y que vuelvas a empezar las veces que sean necesarias. Porque es ahí donde fracasa la gran mayoría de hombres de negocios latinoamericanos. Tienen un sueño, tienen un capital, arrancan, les va mal y paran el proyecto porque les fue mal. No, la resiliencia es la capacidad que vamos a poder aplicar en ventas para seguir adelante. Número 4, la innovación. La empresa, producto o vendedor que no se innove está fuera del mercado. Claro. Porque que no se adapte también, ¿no? Sí, claro, tú no puedes, te vuelvo a repetir, no puedes seguir vendiendo como en los años 80 si actualmente se vende de otra manera. Ahora, la innovación va de la mano de la integración, ya lo dijo el legendario Darwin, no persisten los más grandes ni los más fuertes, sino los que pueden integrarse. El vendedor profesional que puede integrarse a esta nueva generación de pantallas, de inteligencias, de comunicación definida, tiene asegurado el éxito. Yo conozco a mucha gente de bienes raíces, de desarrollos inmobiliarios, de autos, de multinivel, que quieren seguir vendiendo como vendían en los años 80, 70. No, no es posible. La generación de compradores es diferente, la generación de consumidores es diferente. Y si tú no hablas ese mismo lenguaje, vas a quedar fuera. Entonces, dentro de la innovación viene la integración. Y desde luego, y esa parte cada quien lo puede interpretar como a mejor le funcione en su vida, un ser espiritual.
Un vendedor también es un hombre positivo, un hombre optimista, un hombre que espera lo mejor de la vida, de las demás personas, y que muchas veces nosotros enfocados a un poder superior podemos tener esos rasgos de plenitud, esos rasgos de felicidad y esos rasgos de riqueza que nos van a dar la serenidad para trascender en el día a día. Ok, hace rato decías que hay algunas personas que se quieren o se quedaron en la forma de vender en los 80s y los que no adaptan, pues no van a triunfar en las ventas. Hay algo que le llamas vendedor híbrido. Sí. Háblame sobre eso, por favor. ¿Cómo no? Yo empecé dándome cuenta que yo iba a quedar fuera del negocio cuando vino la revolución, la primera oleada de la revolución digital, que fue en el año 2015 para mí. Los estudiosos o los matemáticos o los historiadores pueden tener otros datos. Yo lo tengo desde el 2015. ¿Por qué? Porque yo tenía una inversión publicitaria en televisión, tenía una inversión publicitaria en periódicos, en revistas y en sección amarilla, que era muy alta, muy elevada, y que cada año subía, y que cada año mis clientes bajaban y bajaban, que se mantenían solamente aquellos a los que le habíamos dado un gran servicio, enamorados de la marca o que eran clientes cautivos. Pero que fuera de eso mis ventas no crecían. Estudioso de esa situación me doy cuenta que es porque la gente ya no está leyendo periódicos, ya no está viendo la televisión, porque ya no le pone atención a las revistitas. Sí, claro, alguno que llegaba a un consultorio y veía una revista, pero ya como tal no, ya no iba al puesto de revistas a comprar periódico, revista, y que la sección amarilla cada año se hacía más y más delgada. En ese momento, para mí, 2015, para mí se me prenden las alarmas porque voy gastando más, mis costos están subiendo tanto en publicidad como en operaciones, pero mis ingresos se han estancado y cada año van decreciendo. Y entonces es las primeras veces que yo empiezo a oír el concepto de marketing digital. Marketing digital. En el 2015, o sea, hace 10 años. Y todavía mucha gente lo sigue vendiendo como la última manzana del local, ¿no? La última Coca-Cola del desierto. Entonces, en el 2015 yo empiezo a darme cuenta de que hay cosas que yo percibo, pero que no entiendo, como el Facebook, como el Instagram, como el Google, que yo desconozco cómo funcionan, pero que hay gente que son nativos de esa generación que empiezan a usar de manera más frecuente. Alguien que tú le decías, es que tenemos un espacio en este lugar, y tomaba su teléfono y en el momento encontraba ese lugar. Y decía, caray, ¿no? O que alguien decía, ¿cómo se escribe? Y ahora sabemos que la palabra lo googleaba, pues en ese momento lo escribía. Y era así como empezaba yo a darme cuenta de que los medios tradicionales empezaban a quedar rezagados y los medios innovadores o en esa época actuales yo no tenía acceso. Me acuerdo que yo lo considero como un analfabeta digital. Yo me considero un analfabeta digital porque no lo entiendo, no lo comprendo, pero lo necesito. Como quien no sabe leer y escribir, pero lo necesita. Y es ahí donde nosotros empezamos a hacer nuestro primer perfil de Facebook, nuestro primer perfil en Instagram, en contratar un posicionamiento en el ranking de Google, pero que no nos damos cuenta que ahí se está compitiendo en algo totalmente desconocido y de una manera totalmente desproporcionada. Porque a lo mejor en la sección amarilla, comprando el espacio más grande, siendo el más vistoso, podías competir con 20. Ahí estabas compitiendo con 2.500 y tu dinero se diluía de una manera más rápida. Claro. Ahí sobrevivir esa crisis digital fue una de las grandes enseñanzas que yo como hombre de negocios, como vendedor tuve, porque yo tenía que seguir adelante aunque mis métodos tradicionales ya no funcionaban. Tenía que adaptarme, tenía que integrarme y tenía que innovarme, ¿no? Ese fue el principio del aprendizaje, porque yo una vez que me di cuenta que yo carecía de todo conocimiento y habilidad digital y más experiencia, tenía que actualizarme. Y entonces empecé a tomar mis primeros seminarios, mis primeros cursos, mis primeros talleres sobre marketing digital. O sea, me vi obligado a actualizarme. Ese fue el primer paso que yo me di cuenta que las ventas habían cambiado. En el segundo paso lo vivimos todos.
es cuando ya no hubo vuelta atrás y donde se marcó la gran distancia entre el vendedor nostálgico con el vendedor evolucionado. O sea, vendedor nostálgico quiere seguir con su libretita entregando volantes y visitando 10 personas al día que no te reciben. Vendedor evolucionado, ese no tiene fin, ese quiere las tendencias, quiere las actualizaciones, las tendencias, actualizaciones, tecnologías más avanzadas, y ese nunca va a tener fin, porque siempre quiere ir por delante. Y hay una parte entre estos dos que yo llamo correctamente vendedor híbrido. ¿Por qué le llamo vendedor híbrido? Porque en ventas y en los negocios el factor humano sigue siendo preponderante para que tú puedas triunfar en ventas. Porque al final de cuentas, quien te compra, y quiero ser sarcástico y con todo gusto decir, bueno, ¿quién te compra? ¿Una inteligencia artificial o otro humano? Claro. ¿No? Tú quieres un seguro para ti, no para la inteligencia artificial. Tú quieres una manzana, una naranja para ti, no para la inteligencia digital. Entonces, tú vas a tratar con otro ser humano. Sí, es cierto, hay compradores, consumidores que no quieren ver a las demás personas. Sí, pero seguro les gusta la pizza. Usan un Levi's, ¿no? O una gorra. Entonces, esa gente va a tener que seguir teniendo contacto humano. Ahora, el vendedor que todo lo quiere hacer digitalmente tampoco va a tener éxito porque la gente necesita a la gente. Digo, no me imagino, aunque sí, totalmente es posible, estar siendo entrevistado por una inteligencia artificial, ¿no? No habría trabalenguas que resolver, no habría micrófonos que recoger, no había gente apurada llegando tarde. No, esto hay que vivirlo y disfrutarlo, porque es la manera en que los negocios nos hacen felices. Pero regresando al punto, el vendedor híbrido tiene toda la tecnología digital avanzada para poder conseguir clientes, contactar clientes, y tiene toda la tecnología actualizada y avanzada del trato presencial para cerrar tratos, para cerrar ventas y para generar dinero en las empresas, para él mismo o para su negocio, porque los tres conceptos son diferentes. Tú puedes ser un vendedor y trabajar por tu cuenta, claro. Durante el COVID, durante la segunda gran revolución digital, bueno, el COVID nos hizo vendedores digitales a casi todos, y surgieron en México las llamadas nenis. Sí, las nenis. Las nenis, aparte son las ninis, esas no, las nenis. ¿No? Las nenis eran chicas que conseguían el producto, lo ofertaban en redes sociales, conseguían un cliente y lo llevaban. Y muchas madres, muchas mujeres hicieron negocio y empresas, ¿sí? Claro. Mantuvieron su carrera. Sí. Bueno, ellas son el ejemplo más poderoso de los vendedores híbridos. Ellas son el ejemplo más poderoso de las ventas híbridas. ¿Por qué? Porque ellas tocaban la tecnología para conseguir el cliente y desplazar el producto, y luego ellas iban, lo desplazaban, lo entregaban y lo cobraban y lo consumían. Entonces, es así, pero así se venden los carros, así se venden los terrenos, así se venden los servicios, así se venden los productos, así se vende, por ejemplo, hasta el multinivel, que es una de las ramas de ventas más grandes que hay, al menos en México. No mucha gente se dedica al multinivel. Ajá, ¿y a quién le vas a vender tu producto? ¿A la inteligencia digital o a una persona? O a una persona. Yo no veo a la inteligencia artificial consumiéndose el producto. Entonces tenemos que entender que el vendedor híbrido es la clave del éxito para las empresas, para los negocios y para las personas que se dedican a la comercialización. Ok, ¿cuáles son las máximas inquebrantables para vender con éxito? ¿Cuáles podrías decir que son? Yo te las puedo compartir desde el dolor, porque hay alguien que te las puede compartir desde la inspiración. A ver. Pero quizás las máximas inquebrantables que yo he aplicado en mi vida tienen que ver con mis fracasos y con mis derrotas, con mis equivocaciones, con los momentos más desastrosos o catastróficos de mi vida. Pero mira, cuando llegó la época de la primera revolución digital, así es como yo la defino, no es que históricamente en los libros de la historia universal lo encuentren, porque sí sabemos que luego te ponen allá, no, pero eso que él dice no existe. No, sí existe en mi vida, en la vida de los demás no, pero en la mía sí. Y entonces en la primera revolución digital que yo tuve,
Y yo me acuerdo que una de ellas que puse fue a punta de ventas. Y esa, hoy día que mi hijo Álvaro se dedica a ser vendedor profesional a sus 28 años, que fundó su empresa a los 22, después de muchos fracasos y muchas derrotas, de estarlo intentando por más de 6 años, y que hoy día vive de vender, es a punta de ventas. O sea, nosotros cuando tenemos un negocio, una empresa o tenemos una actividad comercial, tenemos que sentarnos enfrente de una persona y vender, porque eso es lo que nos va a dar la liquidez inmediata para pagar la renta, la nómina, el producto y a los trabajadores. Entonces, una de ellas puede ser a punta de ventas. La segunda, que es igual de importante, venta por cita. Venta por cita, porque muchas veces nos volvemos seres sociales y nos domina algún defecto de carácter y somos perezosos y vamos y tomamos café y platicamos y nos sentimos importantes y creemos que estamos trascendiendo en la vida del cliente y que estamos impactándolo, y termina un punto y dice, bueno, ahí nos vemos, mucho gusto, gracias por todo, adelante, éxito, y te vas. ¿Y cuándo pediste la venta? ¿Cuándo hiciste el cierre? Pues no. Ya camino a tu casa, vas y dices, cabrón, estuvo buena la plática, pero no le dije si quería comprar, ¿no? Pues no, ni el otro te dijo que quería darte el anticipo. Entonces, debe ser siempre una venta por cita. Siempre que vas, cierra. Siempre que te entrevistes, cierra. Algo que aprendí de los maestros que me han formado en ventas es que me dicen, tú cierra, porque independientemente si crees que hiciste una gran presentación o una pésima presentación, solamente te califica el de enfrente firmándote el contrato. Y claro, sí, yo he hecho presentaciones de ventas terribles, malas, y de pronto en ese proceso digo, bueno, y entonces le parece bien si firmamos el contrato, y sorprendentemente la gente dice, sí, está bien. Y digo, Dios mío, ¿qué hice? Bueno, firmé el contrato, y no me debo extrañar porque yo firmé muchos contratos, pero es ahí donde se aplica esa máxima de venta por cita. La tercera, muy importante, debe ser mantenerse enfocado. Y en este momento de distracción de Netflix, de redes sociales, de ¿cómo se llama? Teléfono, de Facebook, Instagram, mantenernos distraídos es la peor actividad que puedes hacer. Hay mucha gente que te vende su Rolex, su Audi, su vida en las playas, y que tú estás soñando y le estás dando a tu Instagram y ves a uno exitoso y a otro más exitoso y luego otro más exitoso, y ya cuando oyes te dicen, Sofía, vente a comer, ¿no? Te pasas en chinga y ya 4 horas que estuviste en redes sociales sin ser productivo. Y mantenerse enfocado es la única manera en que puedes hacer que tu negocio salga adelante, porque como vendedor, ¿qué haces? Bueno, número 1, debes tomar una hoja en blanco, porque quizá la herramienta más poderosa para hacer dinero es una hoja en blanco, un bolígrafo y tu inteligencia. Una hoja en blanco, un bolígrafo y tu inteligencia. Y entonces tomas esa hoja en blanco y escribes un producto. ¿Cuáles son las características, los atributos, los diferenciadores, los principios, los valores, las características, las ventajas, los beneficios? Y una vez que tienes ese producto, no falta el que dice, oiga, pero yo no tengo producto. Pues créalo. Oiga, yo no tengo un paquete. Pues hágalo. O sea, si no hay, se hace. Entonces tomas esa hoja y lo escribes. Empiezas tú a crear el material de ventas. O sea, tienes que crear tu material de ventas. ¿Para qué? Para que la gente sepa que vendes. Claro. Y que venda no con el tamaño, sino con el beneficio, y no con la imagen, sino con la ventaja, y no con la característica, sino con el atributo. Entonces, eso es lo primero que debe hacer un vendedor, mantenerse enfocado. ¿Y cómo lo hace? A través de una hoja en blanco con un bolígrafo escribiendo primero el producto. Luego yo te recomiendo, y eso es valiosísimo, yo lo sigo haciendo 30 años después de, más de 30 años después de ser vendedor, escribe tu sistema, tu método, tu técnica, tu proceso, cómo consigues al cliente, cómo consigues la cita, cómo haces la presentación de ventas, cómo haces la pregunta de cierre, qué seguimiento le das, cómo le das el servicio, porque eso debe estar actualizado, no nada más la parte digital en la actualización que nos vende Microsoft o Meta, claro, sino en nuestro propio conocimiento. Tomas tu hoja en blanco y desglosa, disecciona, desentraña tu
proceso. ¿Cómo es eso? Pues escribe, ¿no? ¿Cómo consigo al cliente? Pues muy fácil, ¿no? Mis publicaciones en redes, con publicidad orgánica, inorgánica, las campañas, las palabras claves, la imagen, el contenido, el texto. Eso es lo primero que tienes que desentrañar en una hoja en blanco. Y luego, ¿cómo te entrevistas con el cliente para conseguir una cita? Independientemente si tú vendes marinela, que eres vendedor, si tú vendes seguro, que eres vendedor, seguros, que eres vendedor, si vendes autos, que eres vendedor, si trabajas para una empresa, tienes que ver cómo entras en contacto con la gente, cómo se hace ese enlace. Cuando tú escribes eso, puedes tener que... descubres que puedes mejorar. Yo muchas veces me he perdido contestando, muchas veces me he perdido preguntando, y hasta que encontré el mecanismo correcto. En el caso específico mío, yo sí pido una cita, yo sí pido una reunión, porque me sirve de filtro, me funciona como filtro. O sea, si te interesa mi producto porque lo necesitas, lo deseas o lo quieres, los dos hacemos un esfuerzo. Porque si yo nada más estuviera contestando sin ninguna estrategia ni técnica, información, porque se te satura las redes, info, y yo sí, claro que sí, y doy la información, no tendría la posibilidad de cerrar mis ventas. Entonces, ¿qué hago? Yo doy lo que ahora llaman paso al segundo nivel, doy el siguiente paso, que en mi caso específico es conseguir una cita. Dicen muchas personas de la actual generación, ay no, pero yo lo que quiero es saber, ese cliente para mi producto, para mi servicio, para mi marca y para mi empresa, pasó un filtro y no califica. Claro. Por lo tanto, yo sí necesito mostrar el carro. Presencial. Exacto. Mostrar el terreno, mostrar la póliza o mostrar el producto. En el caso específico de ese segmento de compraventa, ¿no? Y sirve de filtro. Ahora, hay otras cosas que no necesitas ese filtro porque eres Samsung, porque claro, eres Microsoft, porque eres Audi, y entonces eso a lo mejor la marca es tan poderosa que tú lo que necesitas solamente es el contacto. Un ciclo de una marca poderosa en negocios es bien fácil. Tú agarras y escribes, quiero un reloj para buceo, y en el acto el algoritmo te muestra 50 marcas. Claro. En el acto, esas marcas te dan la información más beneficiosa para ti, los modelos, los colores, la maquinaria, la información técnica. Inmediatamente te llevan a una landing page donde puedes tener más información, la imagen del producto, otras imágenes y sobre todo hacer tu pedido ahora. El número de cierres que realiza esa empresa con ese sistema es altísimo, pero no es el producto, es la marca. Claro. Entonces, si tú no estás tan posicionado como esa marca, sí requieres de herramientas que te permitan la persuasión, la comunicación y la influencia para cerrar tratos. En menos de un minuto regresamos al episodio. Mientras, te cuento que Oaxagenios Podcast se graba en el Hotel Agrado Guest House. Si tienes planeado viajar a la ciudad de Oaxaca, te recomendamos hospedarte en este hotel boutique que ofrece comodidad, accesibilidad, servicio y una atención de 10. Hotel Agrado Guest House se ha convertido en el lugar donde los viajeros se sienten como en casa, cómodos y bienvenidos. Además, no solo es una casa, sino un pedazo de la historia de México. Así que apresúrate y reserva en Agrado Guest House. Ahora sí, volvemos al episodio. Ahora, hablando de todo esto, ¿tienes alguna técnica quizás infalible o una técnica que digas, esto me ha funcionado a mí, pero como presentándolo como un ejemplo, como para más o menos los que no saben o no entienden algunas cuestiones de conceptos y digan, ok, quizás lo estoy haciendo, pero no sabía que se llamaba así o no sabía que tenía un nombre o algo? ¿Cómo no? La primera técnica infalible es que eres falible. O sea, la primera, creer que de 10 gentes con las que te sientas a platicar vas a cerrar una venta es impensable. O sea, de cada 10 hay alguien que ya no lo ocupa, alguien que no le gustaste, alguien que no le cubre lo que busca satisfacer, alguien que prefiere otra marca, alguien que desconfió de ti, alguien que se enamoró de otra cosa. Entonces, hay muchas razones por las cuales las ventas no se dan, pero nunca hay que tomárselo personal. Y siempre, como una observación, y sobre todo a esta generación, porque yo ahorita te digo por qué lo comento, es darle las gracias y seguir adelante.
Yo yo muchas veces abro las redes sociales y veo, ¿no? Las vendedoras de Canvaseo o las vendedoras persona a persona que de pronto se desgarran la ropa y dicen, yo quiero reportar a esta cliente que me citó a las 12 del día y que fui y que tengo cosas que hacer y que además abandoné a mi familia y no llegó. Y la quiero reportar como alguien y de pronto vienen otras 20 y le ponen una tunda a la que no llegó. Yo como vendedor profesional nunca haría eso, porque yo no sé por qué llego. Pero segundo, porque me cierro una puerta. Y tercero, Claro. porque me exhibo como alguien intransigente. Y porque alguien que posiblemente me iba a comprar diciendo este tipo es nefasto, no le voy a Claro. comprar. ¿No? Eso sería lo primero. La técnica infalible es que siempre eres falible. Y debes llevarlo presente. O sea, de cada 10 te van a comprar. Antes, el vendedor profesional, yo de cada 10 cierro 8 a 7. Y era cierto, y era posible. Pero hoy día, por el porcentaje de oferta, por el porcentaje de variación entre lo que quiere el cliente, que ahora es más especializado, y el porcentaje de aplicación de una técnica de ventas, ha disminuido ese porcentaje de asertividad en cierres de venta. Más o menos yo creo que de 10, ahorita estás hablando de un 6 a un 5% en cierre de un vendedor profesional. Y seguramente muchos colegas que nos están viendo podrán decir, pues a lo mejor entre 5 y 4. Y si estás entre 3 y 2, sí tienes que mejorar número 1, esa técnica, ¿no? Número 2, aprenderte todo con respecto a tu empresa, a tu producto, a tu marca. Y hoy día, querido Salvador, te quiero hablar de eso. Marca. Ya no nada más es la empresa, no nada más es el producto, sino es la marca. Y ahora le llamamos hasta personal branding, ¿no? ¿Qué significa? Que tú eres el embajador, tú eres el ícono del servicio, el ícono de ese producto y de esa empresa. Y que es muy poderoso porque quiere decir que una vez que tú abandones esa empresa, tus seguidores te siguen. No es como antes que Juan López dejó Bayer. Ah, bueno, pero se iba Juan López y resulta ¿cómo se llama? Que seguían con Bayer. No, ahora se va Johnny Law, el influencer se va y ahí van los seguidores, ¿no? Entonces en este momento pesa más la marca personal que la marca comercial y el producto. Pero tienes tú, para ser un buen embajador de tu marca, que ser un gran estudioso de tu producto, de tu sistema, de tu método, de tu técnica y principalmente de la conducta y comportamiento del comprador. Es un tema muy fascinante porque un vendedor profesional es capaz de leer o predecir las razones por las que elige, compra o decide la persona que está enfrente. No de forma infalible, pero sí muy cercano a satisfacer lo que quiere. Y muchas veces a través de esa lectura de personalidad que tú como vendedor presencial tienes y haces del que está enfrente de ti, puedes cerrar la venta. Porque de esa manera te das cuenta de los intereses del cliente. Si el cliente quiere reconocimiento, si el cliente quiere ahorrarse un dinero, si el cliente quiere más de lo que le estás ofreciendo, si el cliente es desesperado e intolerante, si el cliente quiere que lo hagas tú por él, si el cliente te está jugando contigo y solamente está pidiendo información, en la medida de que tú tengas la capacidad de leer al cliente en su perfil de personalidad, de ser un perfilador, puedes cerrar más ventas que si no tienes esa estrategia y esa herramienta de lectura de consumidor. Ahora, ¿cómo manejas la frustración? O sea, ¿qué maneras ocupas para manejar las objeciones? Porque como te decían desde un principio, de 10, uno te vende. Te dice cuenta que no necesariamente es así, a veces pueden pasar más de 10, pero ¿cómo manejas eso entonces, las objeciones? ¿Qué tips le podrías dar a los que venden o a los emprendedores incluso que pues le dicen que no, que no, que no, que no y que muchas veces pueden tirar la toalla? ¿Tú cómo los manejas? Fíjate que son varias situaciones de esas, no es solamente una. La primera puede ser la frustración de no conseguir clientes. Eso es algo muy natural hoy día porque con tanta oferta y con un mercado saturado y con clientes que hacen... hay grupos de WhatsApp, hay grupos de Facebook que te escriben, queremos bueno, bonito y barato. Ahí no hay estrategia de venta. Ahí hay un comprador con un presupuesto definido y es válido, pero tampoco es tu cliente.
Claro. Porque es como alguien que escribe, quiero un reloj bueno, bonito y barato. A él no quiere un Cartier y tampoco Claro. quiere un Rolex. Pero quien va a comprar un Cartier y quiere un Rolex no va a escribir, quiero uno bueno, bonito y barato. No, Ese claro. va a escribir, ¿dónde consigo un Cartier original con todas las garantías y seguridades para yo comprarlo? Por poner un ejemplo de Cartier o de Rolex, ¿no? Pero ese comprador es diferente. Shakira lo manifiesta de una forma muy dolida, dice, ¿preferís un Casio o un Rolex? Bueno, hay que preguntárselo a Piqué, no al comprador de relojes, ¿no? Pero ¿cómo funciona uno? Que tú te puedes frustrar porque no consigues clientes. Cuando tú te frustras porque no consigues clientes, tienes que tener exigencia y disciplina. La exigencia y disciplina es hacer lo mismo para continuar en la marcha. Y yo quiero ser muy cuidadoso con lo que acabo de decir, porque quizá lo dije mal, pero es la manera. Exigencia y disciplina en lo que tienes que hacer, que es continuar tus campañas de, ¿cómo se llama?, de redes sociales, es mantener una presencia en tus comunidades, con tus seguidores, y es tener una inversión en publicidad para poder tener más clientes. O sea, hay gente que consume contenido, yo consumo también mucho contenido y hay gente que me enamora el contenido que tiene, pero a lo mejor no le compraría el producto que vende. Pero de ninguna manera consideraría que quien estoy viendo es falso, porque toda la gente que nos ve nos puede leer. O somos grandes mentirosos, o somos grandes mitómanos, o somos muy honestos y sinceros. Entonces, cuando las personas logran superar la frustración porque el cliente no aparece, y llega a aparecer, tienen que tener un sistema para volverlo o convertirlo en un cliente potencial. Y ahí puede aparecer la segunda gran frustración. ¿Por qué el cliente no te compra? Muchas veces es porque careces de una técnica, de un método, un sistema para cerrar ventas. Y es ahí donde empieza el sistema, tanto digital o presencial, que debe tener un método. Mira, cuando empezaron las circunstancias del COVID, que nos encerró a todo el mundo, todos nos debimos encerrar para hacer negocios en la gran mayoría digitales. Hubo gente que se la jugó y que se les agradece, los médicos, las enfermeras, los prestadores de servicios como los camiones o la gente del mercado. Esas no tenían alternativa, pero mucha gente sí no podía salir, ¿no? Y muchos clientes no querían salir. Bueno, en ese momento la gente empezó a desarrollar empírica o con estrategia sistemas para crear negocios digitales de una forma más completa. ¿Cuáles eran esos? Desde crear una marca, desde crear un eslogan, desde crear todo lo que antes tenías impreso como material de ventas, pero ahora digital, la ficha técnica, el cartel, el volante, el catálogo, la landing page, la página web, y empezaron esas personas a crear ese material para que ellos pudieran empezar a crear las primeras. Y yo quiero decir para mí, no para el mundo, porque a lo mejor alguien me dice, no, señora, ya en 1800, no, yo para mí. En esa época, para crear los primeros equipos de ventas digitales al 100%. Porque todo el mundo nos enlazábamos en WhatsApp, todo el mundo nos veíamos en Facebook y todo el mundo hacíamos publicidades en redes y todo el mundo nos tratábamos por teléfono. Entonces, ahí la figura de un gerente comercial digital fue preponderante. ¿Para qué? Primero, para reclutar a los vendedores. Decir, a ver, tengo un producto, doy tanto de ganancia, se desplaza de esta forma, ¿quiénes quieren vender? Bueno, había muchísima gente que levantaba la mano y decía, yo. Bueno, esa gente se integró. Esa gente que se integró, si el gerente no tenía el conocimiento para capacitarlos y darles el material, esa gente huyó. Dios se dio a la fuga. ¿Por qué? Porque esa gente no sabía crear un cartel, no sabía tener un método o un sistema y no tenía un mecanismo que le permitiera entrar en contacto comercial con el cliente. Bueno, en esa segunda generación, el gerente aprendió, dijo, mira, estos son los carteles, estos son los técnicos, las técnicas, este es el horario de que tú publicas y en este momento tú vas a hacer esto. Tú ya le pudiste dar una instrucción para un vendedor digital que no va a entrar en contacto. Y luego tenías que enseñarle a cómo preguntar en WhatsApp, a cómo presentar en qué orden tu producto y en qué instante cerrar y presentar la ficha o de depósito y la ficha de pedido.
Y ese era ya un ciclo digital en ese momento que la gente realizaba y que mucha gente sigue prefiriendo. No han desaparecido. Pero ¿qué lograron con esto? Pues evolucionar de una forma tremenda el trabajo del vendedor. Pero hoy día la normalidad, también hay gente que prefiere el trato humano y regresa al punto de querer ver al comprador. Mucha gente de una edad dice, no, yo quiero ver quién me va a vender. Yo quiero tocar, yo quiero ver, yo quiero sentir. Bueno, la gente es auditiva, sensitiva y visual. Y cuando tú estás en la parte digital, también tienes que utilizar esos canales. Auditivo, tu voz, tu volumen, tu velocidad, tu modulación, incluso las palabras que utilizas. En la época del cine mudo, mucho actor no pudo pasar a ser estrella en el cine hablado, porque eran buenos para actuar, pero eran malos para hablar. Hoy día, el tono de voz nos hace característicos, entonces nos permite identificar o identificarnos con alguien a través de un podcast. Número dos, la imagen, siempre una imagen vende, se quiera o no, la imagen siempre es poder y hoy día sabemos que el video es más poderoso que una foto. Entonces, lo mismo sucede con tu gorra, lo mismo sucede con tu micrófono, lo mismo sucede con nuestro logotipo. Tenemos que tener una imagen. Número 3, lo que es el producto en sí. Tiene que ser presentado de una forma muy atractiva. ¿Cómo es ese producto? Pues tú has visto ese video donde sale una dama y pone un vaso y le sirve agua y dice $2. Y luego sale esa misma dama con una charola, con una mascada, te pone el agua elegantemente y dice $5. Y luego aparece un plato de frutas, y luego aparece un marco, y luego aparece un ayudante, y luego aparece un mesero con guante blanco, y te sirve el agua, y dice vaso, $100. Lo mismo sucede en redes sociales. Lo que tú le des de entorno a tu producto te va a ayudar a venderlo mejor. Y entonces esos elementos actuales hacen que las personas que están comprando se identifiquen con la marca, con el producto o con el comprador. ¿Cuáles dirías tú que son los errores más comunes de los vendedores? Fíjate, querido Salvador, que muy curiosamente ayer que pensé en ti, hoy que venía para acá a tu podcast, creí curiosamente que en mi mente yo pensaba que ese era un punto importantísimo para empezar. ¿Por qué mucha gente fracasa o por qué mucha gente triunfa en base a sus aciertos o errores? Claro. Pero quiero decirte que esa pregunta siempre se ha hecho y que nos han hecho y que nos hemos hecho. Bueno, la primera es porque no todo el mundo puede tener éxito. Todos nuestros demonios locos y salvajes que tenemos adentro nos boicotean y nos sabotean. Uy, este es hermano. Claro que soy hermano de todos y claro que creo en un poder superior, pero la razón real es de que nosotros somos víctimas de nosotros mismos. Sí. Nosotros nos saboteamos, somos flojos, somos malintencionados, queremos que todo sea de una forma a nuestra conveniencia. Entonces, por un lado, la gente fracasa por ella misma. Número 2, por el entorno en el que te desenvuelves. Y eso es muy importante. Tú me comentabas previo al podcast que uno de tus intereses más grandes es ayudar a tu audiencia a mejorar su actividad comercial. Y yo te voy a decir una cosa, lo que yo le quiero decir a quien se dedica a vender es que tiene que entender que la riqueza material o la economía no depende de la inmediatez. No hay inmediatez en el éxito en los negocios. Y eso, cuando una persona que tiene un teléfono y que vive en un mundo digital, está lee y lee, escuche y escuche, de gente que te dice que en 30 días, que en 40 días, que en 20 días te va a hacer rico y que va a hacer todo a través del digital, les están mintiendo, los están engañando, son verdaderos fraudes. Yo tengo 4 hijos y mis 4 hijos que amo profundamente, 3 de ellos se dedican al negocio. Son vendedores. Y si hubiera una fórmula que después de leer, de analizar, de estudiar, fuera real y verdadera, yo le diría, mi amor, este es el camino. No lo existe. Pero mucha gente en el momento de estar en Facebook, en YouTube, en Google, y ve que te dicen, con nuestro sistema, usted en los siguientes 30 días, no es cierto, eso es mentira. A nadie nos da. Porque tendrías que tener una gran cantidad de desplazamiento, una gran cantidad de compra, una gran cantidad de
margen de ganancia y una gran cantidad de compradores que lo pudieran hacer. Entonces, la segunda razón por la que la gente fracasa en esta época es porque son crédulos de las redes sociales. La tercera es innegable, que viene como de la mano de la primera, pero en la primera eres tú mismo, contigo mismo, y en la tercera es contigo para con lo que haces. Tu nivel de exigencia, tu nivel de disciplina, tu nivel de compromiso, tu nivel de resiliencia, tu nivel de innovación. O sea, esos niveles te van a permitir dar el siguiente paso en el negocio de las ventas. Tú no puedes decir, salí a caminar y recorrí el maratón de Boston, ¿verdad? Claro. No, tienes que practicar y entrenar y competir y vas a llegar. Lo mismo sucede en ventas. Número 3 sería esa. Número 4 es muy interesante porque tiene que ver con la elección del producto, querido Salvador. O sea, si tú eliges un producto, no de los llamados high ticket, no, eso es actual y muy nice para redes sociales, sino un producto que te deja un margen bajo de ganancia y tu estrategia es para venta de persona a persona, no funciona. ¿Qué quiero decir? Tú quieres vender un lápiz al que le ganas $1, pues naturalmente no vas a vender más que, no sé, 40 lápices al día, pues vas a ganar $40. Claro. Entonces tienes que encontrarle la estrategia adecuada a ese producto para que te haga millonario o te haga rico o genere ingresos a través del desplazamiento masivo. Pero algo tan obvio y que mucha gente puede decir, ay, no, pues eso ya lo sabía, mucha gente no. Y entonces se casa con el producto, se casa con la ganancia, se casa con lo que está haciendo y no le deja dinero. Y es ahí donde la gente fracasa. La cuarta razón por la cual las personas pueden estar fracasando en algunos de los segmentos, en los vendedores nostálgicos, es por su incapacidad para adaptarse e innovar. Quieres vender lo mismo de la misma forma como hace 40 años. No funciona así. El comprador es diferente, el consumidor es diferente, entonces te ves obligado a integrarte y adaptarte. La última que yo podría decirte es una marcada deshonestidad, una falta de integridad, una actitud malévola para con los demás. La gente te hace exitosa en los negocios o te truena en los negocios. Nosotros tenemos éxito no porque yo tengo un gran producto, una gran marca o sea un gran vendedor, es que tengo grandes y mejores clientes. Y eso me ha permitido a mí salir adelante por más de 30 años como vendedor. Ok, entrando en cuestiones prácticas, ¿cuál dirías que es la mejor forma de abordar? O sea, normalmente cuando nosotros vamos a vender, no tenemos a la persona de frente. Si es por redes sociales, si es por te pasaron su número, lo conseguiste y demás. ¿Cómo sería la mejor forma de abordar a esa persona que no conoces? Que es la que normalmente hacemos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Te saluda Salvador Hernández, poniendo de ejemplo el podcast, de Oaxaqueños Podcast. ¿Cuál sería lo ideal? Me gustaría poder reunirme con usted o quisiera platicar. ¿Qué podría recomendar que sea cómo abordar? Claro que sí. Y de hecho, esa es la clave de éxito en los negocios. Número 1, sin cita no hay ventas. Y sin ventas no hay lana. Entonces no me pagas la renta al proveedor o a los servicios. Bueno, ¿por qué es tan importante? Y la pregunta yo quiero que se entienda como el inicio de la conversación, no como una respuesta equivocada. Con un sistema. O sea, para contestar hay un sistema. Mire, yo tengo publicidad en redes. Y entonces se me satura mucho con la gente que me dice info. Y entonces yo me pongo loco diciendo, ay, todos. No todos. Lo primero que yo hago en mi sistema es que yo le mando información de la empresa, del producto y de los servicios que manejo. ¿Cómo se los mandas? Digitalmente, a través de una landing page, a través de Messenger o a través de WhatsApp. O sea, tú ingresas a mi landing page y entonces solicitas información. Yo te envío la información de mi empresa, de mis productos y servicios. Fíjate, muy importante, para que ellos sepan el tamaño de mi negocio, si es bueno, malo, chafa o chingón. Bueno, eso es lo primero, porque yo ahí me estoy haciendo publicidad. Si no me compras, por lo menos sabes quién soy. Bueno, eso es lo primero. Y ahí va muy importante las imágenes, los logos, los contenidos, ¿sale? Ya sea por Messenger, ya sea por landing page, ya sea por WhatsApp. Ojo, aparte y punto y aparte son los que hacen llamada telefónica, pero ahorita vamos a llegar a ellos, ¿sale? Número 2, yo tengo ahí mi primer filtro.
Inmediatamente, en el caso de las ventas presenciales, mi primer filtro es, ¿le parece bien si nos podemos reunir el día martes o jueves, en la mañana o en la tarde, para tener una reunión y explicarle los diferentes servicios que tenemos? Ahí lo debes amoldar si es seguro, si es terreno, si es carro, si es publicidad o es multinivel. Pero ese es mi primer machote, en donde yo solicito la cita. ¿Por qué? Porque la gente que está interesada me va a decir, híjole, estoy fuera de la ciudad, lo podemos hacer por vía Zoom, o llego el fin de semana y nos podemos reunir, o el que lo necesita y necesita resolverlo, dice, me parece bien el jueves a las 4 de la tarde. Pero quien no, me deja en visto. Es más, ya ni me contesta. Pero está bien. Es un filtro. Pues sí, porque ese no era mi cliente, ese nada más quería información. Bueno, yo a ese le voy a guardar una estrategia más adelante, con la cual yo recupero a ese cliente, porque ese cliente me dice o que no le urge o que no es lo que quiere, y yo voy a crear una estrategia ya sea para recuperarlo por imagen, por precio o por calidad. Son 3 elementos que más adelante voy a usar, pero en la primera parte yo no lo voy a molestar más. Sale y vale, me dejo en visto. Pero yo empiezo a llenar mi agenda, por eso pido martes y jueves. Ya sea que el martes me veo en la mañana o en la tarde y empiezo con horarios que me permitan llenar antes y después. Empiezo a las 6:30. Salvador, tengo cita contigo 6:30, a toda madre. Entonces voy a moverme con la siguiente, 4:30 u 8 de la noche. No, 8 de la noche es muy tarde. Pues vámonos a las 4:30. Oiga, yo salgo de trabajar a las 8. Pues 8:30. Entonces yo empiezo a agendar citas. Porque para mí una cita es una posibilidad de venta, y una posibilidad de venta y cierro es dinero. Entonces es muy importante para mí sentarme con el cliente. No mandar la información digital que ya mandé, pero que mandé sin precio y sin especificación. Ojo, ahí cometen muchas veces el error, el compañero vendedor, de querer vender por WhatsApp. Y se enfrasca en una conversación, un diálogo todopoderoso, empático, hace los pasos prohibidos, y de pronto el cliente que ya va a tomar el taxi o se va con su novio o que ya se aburrió, lo deja en visto. Ya no recibió ninguna respuesta, ¿no? Porque el otro, pues ya no le importó, no le interesó. Pero bueno, ya quedamos que número 1, yo envío toda la información digital, y número 2, como filtro, pido una cita. Número 3, teniendo ya las citas cercanas, yo tengo un formato de confirmación. Por ejemplo, para confirmar nuestra reunión del día de hoy, yo hice ayer uso de ese machote. Te dije, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, confirmo nuestra reunión para el día de mañana. La gente que sí quiere y le interesa y que busca resolver un problema, una necesidad, va a ir. Bueno, entonces ya tenemos una hora, ya tenemos un sitio y empezamos. Ya tienes un camino también un poco avanzado, ¿no? Claro. Vas ganando un poco más de terreno. Así es, llevo un 25%, porque ahí todavía no llevo, o sea, sí, esto claro. Vamos a hablar si quieres como ejemplificarlo como por fases, voy haciendo el 25%. Va. El otro 25% viene siendo que yo haga una magnífica presentación de ventas presencial. ¿Y cómo la hago? Como lo que te platiqué desde un principio, a través de una entrevista, a través de de preguntas, a través de una técnica de solicitar información. También tengo técnicas de posicionamiento, porque es muy diferente a que te diga, soy Álvaro Jiménez, me he dedicado a vender los últimos 35 años, he hecho más de 4,000 cierres y me he entrevistado con más de 12,000 personas, a que te diga, pues, aquí venimos, le echamos ganas, a ver qué sale. Pues yo creo que mucha gente queremos a alguien que tenga la experiencia, el conocimiento, que la oportunidad y el desafío. Entonces, desde ahí también llevo palabras claves que me permiten a mí posicionar a mi empresa, a mi marca, a mi producto y a mi persona. 4 cosas bien diferentes en una presentación de ventas. Marca, lo que es tu casa, ¿no? Esto es muy importante. No es lo mismo que vengas de Johnson & Johnson que vengas de Laboratorios RQ. Johnson & Johnson es una autoridad en la parte médica y que tú sabes que su medicamento pasó por 1 millón de pruebas. Por eso decir que eres de Johnson & Johnson significa que tienes un posicionamiento. Aquí estamos en el patio de atrás buscando la solución. Entonces, número 1, tu empresa. Número 2, tu marca.
Tu marca, como te dije hace un lado, puede ser tú mismo o puede ser una división de la empresa o puede ser la característica principal del producto, el eslogan del producto, no el eslogan de la empresa, sino el eslogan del producto, ¿no? La gorra que siempre se ve bien, aunque se vea vieja, ¿no? Pues ese es tu eslogan y se me antoja esa gorra, me encanta esa gorra, ¿no? Entonces, empresa, luego marca y luego la empresa, la marca personal. Desde tu educación, desde tu empatía, desde tu coincidencia, desde tu asertividad, desde tus técnicas de comunicación. Pero cómo respondes, cómo preguntas, cómo explicas. Y por supuesto, y más importante, en ese 25%, tu producto, porque es el que resuelve. Tú puedes ser el hombre más feliz del universo o el payasito tilín de las ventas o tener mucha capacidad de entrevista, pero si tu producto no le sirve, pues no le solucionas nada, no te compran. Entonces, en ese proceso, tu producto. Y el producto, naturalmente, tienes que presentar características, beneficios, ventajas, tienes que tener técnicas de sondeo, preguntar abierto, preguntar cerrado, manejo de argumentos, manejo de objeciones y pregunta cierre. O sea, en ese proceso del 25%, que es la segunda parte, que ya pasaste de la digital a la presencial, se hace la pregunta cierre. Las posibilidades de que te cierren en una sola presentación es del 40%. O sea, hay un 60% que no. Ok. Es pero más probable que no. Probable hoy día. Okay. ¿Por qué? Porque lo quieren checar, buscar otras alternativas, claro, ver otras marcas, ver a otro especialista. La gente tiene ese derecho, ese privilegio y es válido. Pero tú tienes que hacer tu mejor presentación para que ellos consideren que tú hasta el momento llevas la delantera o vas en primer lugar. Bueno, luego viene el tema del seguimiento. Bueno, firmaste. Si tú firmaste, viene el tema de servicio. Si tú firmaste, mucho vendedor pierde por tema de servicio. Ya firmaste el contrato, no devuelves las llamadas, no respondes rápido, no le solucionas los problemas, el producto no funcionó. Digo, yo soy usuario de seguros y a mí todas las empresas de seguros me han quedado mal. No hay una. Okay. No fue el vendedor. Pero ese es el caso en el que sí firmaste. Ahora. En el caso en que no firmamos, vamos para allá. Ajá. Es lo que yo te iba a decir. O sea, llegas, te reúnes, le expones tu producto, tu servicio y sí, contentos y demás, dices, déjame checarlo. Ok, ¿cómo se le hace el seguimiento? Ojo, ahí pasan dos cosas mágicas y maravillosas. Y es ahí donde, si tú hiciste bien tu trabajo y como tú entendiste, él fue con la empresa A, B, D, E y tú eres la C, pues sucede la llamada mágica y, oiga Álvaro, muchas gracias, estamos interesados en contratar su producto, claro, empresa o servicio, nos podemos reunir el fin de semana, puta. Ya claro, chingué, papá, ¿no? Ya está amarrada. Bueno, así claro. Es, bueno, pero vamos a suponer que no hacen esa mágica llamada. Que es lo más común. ¿No? No, porque si hicieses una buena presentación como buen vendedor a través de un buen proceso digital híbrido, el cliente dice, esta es la persona. Mira, yo he tenido clientes que deciden por la persona y no por el precio. Por la persona y no por el precio. Dicen, mire, señor, yo lo conseguía más barato, pero queremos la seguridad y garantía que usted nos los realice y vamos a pagar más. Ah, bueno, ¿por qué? Porque confían en la persona. Yo me refería que es lo más común porque pues muchas personas que nos escuchan, que nos ven, como no son expertos en ventas, por ejemplo, como tú, o sea, han pasado más esas cuestiones negativas que les dicen que no. Por eso me refería nada más. Ese punto quiero servirle mucho a tu audiencia y vamos a regresar al segundo paso. ¿Por qué te dicen la mayoría de veces que no? Primero porque te comunicaste mal. O fuiste confuso, equívoco, desordenado, impreciso, y desde ahí empieza la inseguridad del cliente. No, sí, con ganas, sí, no, todos los colores, entrega inmediata. No, pues ahí dice, si así me explica cómo me lo va a entregar, ¿no? Entonces ahí tú tienes que corregir cómo te comunicas. Número 2, que mientas abiertamente. Oiga, señor, ¿y este producto tiene alguna contraindicación? No, ninguna, adelante, todo bien, ¿no? Y de pronto dice, oiga, pero aquí en la ficha técnica dice que si no se aplica correctamente produce enanismo. Sí, aquí dice, no, pues ya perdiste la venta. Claro. Tercero, que se hace una persona totalmente arrogante e insensible. Y eso creo que no tiene nada que hacer en ventas. Pues sí, mire, nosotros realmente somos
una empresa líder, estamos en el mercado con una gran participación, realmente somos muy selectivos con el cliente. Selectivos con el cliente, por Dios santo, eso fue una técnica de los años 70, ¿no? Crea exclusividad, marca exclusividad. Hoy día la gente quiere accesibilidad, los nuevos lujos no tienen nada que ver con los viejos lujos. Un buen lujo hoy día es un viaje, el mar, una playera, la familia contra un avión, un Rolls Royce, ¿no? Entonces, eso no existe. Otra, que no resuelva el problema real de la persona. Oiga, yo lo que necesito es A. Usted me puede vender A de A, B, C, D. Híjole, no, van de la mano. Ah, bueno, gracias. Y no le vas a vender. Pero ojo, otra, porque tú no fuiste capaz de detectar que era A y tú estás necio en vender un D. ¿Sale? O sea, que en esa presentación, oiga, yo lo que me gustaría mucho es que me resolviera en este tiempo y de esta forma. Claro, nosotros somos una empresa que tenemos presencia en Japón, en Inglaterra, y que nosotros manejamos garantías. Yo quiero el punto A. Desde luego, fíjese, nosotros tenemos muchos clientes que están muy satisfechos. Puta, te está preguntando de, papá, o sea, eres malo para escuchar. Eso, pues, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, para servirle a la audiencia y llegando al punto de que ya estábamos hablando y que te digo... Ajá, y que te digo que la llamada mágica, decide voy a comprar y que tú me dices, sí, pero la gran mayoría no recibe la llamada mágica, es porque hizo una mala presentación. Las malas presentaciones son producto de nosotros mismos. Mira, yo vengo hoy día con todo el gusto del mundo, vengo feliz, vengo agradecido, vengo con mi hija, estoy contento y vengo dispuesto a dar lo mejor. Eso no lo va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque yo vengo con todo el corazón. Bueno, esa es la actitud que debe tener cualquier vendedor para ir a ver un cliente, de entrada. Número, no le haces un favor ni te hacen un favor. Van a resolver un problema que ellos tienen que solucionar. Bueno, número 2. Yo para venir a hablar contigo del tema híbrido, independientemente de las anotaciones, de los puntos, de los cursos, de los seminarios, de las actualizaciones personales, consulté a otras personas y le consulté a la IA. Oye, voy a ir nuevamente a un podcast a hablar de negocios, pero vamos a tomar el punto de vendedores híbridos. Y de los 20 puntos que yo tenía, la inteligencia me dio otros 10 más. Dije, bueno, 10 están bien, pero hay 10 más. Caray, esos 10, mira, qué interesantes, ni los vi ni los supe. Pero es normal que alguien que nos está viendo diga, oiga, pero yo sí lo sé. Bueno, entonces por respeto al auditorio o por respeto al cliente, yo tengo que venir bien preparado. Claro. Porque no lo hice a última hora, lo hice antier, lo hice ayer y lo hice hoy en la mañana. O sea, lo estudié. Bueno, lo mismo sucede como vendedor. Tú no puedes llegar de forma improvisada a dar bomberazos, a ser superhéroe. Bueno, entonces tú te tienes que preparar con tu producto, con tu presentación y con tu lectura de personalidad del cliente. Ojo, hay una gran verdad en una de las máximas que hay en ventas. Las personas compran a las personas o compran al producto. Primero compran a las personas y segundo al producto. Tú llegas a comprar un auto y te encuentras un vendedor muy altivo, no le compras al vendedor. Más adelante buscas otro vendedor y le compras a la marca, porque el producto es bueno, pero el vendedor es malo. Y entonces ese vendedor dice, ay, me quitó el cliente, ya era mío. No, nunca fue tuyo. Porque si fuera tuyo, te hubiera hablado y te hubiera hecho la llamada mágica. Señor, queremos que nos haga el favor de tramitar el crédito porque vamos a adquirir el vehículo. Bueno. Entonces, la primera razón, las razones por las que un cliente no te compra en esa llamada mágica es porque hiciste una mala presentación. Es como un embudo. Tienes muy buen conocimiento de producto, tú haces una magnífica presentación de ventas, aquí hay posibilidades de que haya la llamada mágica. Aquí. Bueno, no hubo la llamada mágica en un porcentaje muy grande. Bueno, pues te faltó para el producto, te faltó para el cliente y te faltó para tu presentación. Entonces le vamos a dar seguimiento. Las posibilidades de cerrar en el seguimiento siguen siendo igual que las anteriores, pero ahora ya tienes menos gente. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 gentes que tú le des seguimiento, solamente te va a comprar una. Porque a las otras 9, pues ya se dieron cuenta que no eres la persona, no es la marca, no es el producto, no es el servicio que ellos quieren. Pero ahí siempre vale la pena que si no vendes el producto, vendas la marca y vendas a tu persona. Y que busques en ese momento terminar o concluir el seguimiento no a futuro,
sino inmediato de esa persona. Buenas tardes, ¿le parece bien si nos reunimos la próxima semana para firmar el contrato sobre el servicio que usted quería adquirir? La gran mayoría de personas de forma honesta te dice, ay, mi disculpa, ya lo contrató mi esposa, por el momento no lo vamos a querer. Y entonces tú te debes manifestar feliz, contento y desearle lo mejor. En ese momento se hace algo mágico, feliz, contento y le deseamos lo mejor, porque muchas gracias, seguimos a la orden, cualquier cosa estoy al pendiente y le deseo mucho éxito. Punto. Pero hay gente que se enoja y le escribe mal o le escribe chueco o ya los deja en visto. Oye, pues qué pésimo vendedor eres, jamás debiste haber llegado a ese punto porque te cerraste en un futuro. Hay gente que dice, oiga, ¿qué cree? No tuve el presupuesto suficiente para ese evento o para esa condición, pero sí mi cuñado, él tiene un presupuesto más alto y sí está en condiciones de adquirir su producto. Bueno. ¡Wow! O sea, claro, ya te dio a otro. Exacto, una referencia, un referido, un prospecto o una recomendación. Cuando tú haces número uno, y ahorita vamos a llegar a ese punto porque es muy diferente el referido porque alguien quiere ganar dinero al referido porque alguien tuvo un buen servicio. Son dos cosas bien diferentes, pero que funcionan igual. Entonces tú ya no recibiste la llamada mágica, te dijeron que ya no, deséale lo mejor. Entonces hay gente que te deja en visto. Ojo, este es un secreto. Yo, Álvaro Jiménez, yo soy el rey de la sala de espera y yo soy el rey de la persistencia educada. Yo continúo. Mientras tú no me digas que no, yo te sigo de forma educada, persistiendo a través de un programa, a través de un sistema, para hacerme presente en tu negocio, en tu persona, en tu necesidad. Y me ha funcionado. De pronto en mi administrador de clientes dice enero 19-21. Quiere decir que era el cliente 19 de enero del 2021. Y me dice, hola, oiga, tengo interés en esto. Y busco, pues no me compró, es más, ni me contestó, pero como mantuve una persistencia educada para mantenerme presente en su vida, él cuando pensó en mi producto, en mi servicio, eligió contactarme. Entonces le di seguimiento. Eso me lo da a largo plazo. Otras personas a mediano plazo, está mi cuñado, está mi sobrino y se los voy a dar. Y otras también no tienen tiempo, vienen manejando, son hombres de negocios, son cirujanos, son arquitectos, son gente que está ocupada. Y entonces tú agarras y les escribes, oiga, sigo atento y a la orden. Te leen y no te contestan. Y a las 2 semanas le voy a decir, sigo al pendiente. Y te escriben, muchas gracias, no he tenido tiempo, por favor, ¿nos podemos ver este fin de semana? El seguimiento es base, para que te contesten de forma inmediata. Sí, claro que sí, vamos a contratar. El seguimiento es base para que te digan, no puedo, no tengo la posibilidad, pero está mi cuñado, mi sobrino, para que te digan más adelante, qué bueno que me recordó, no he podido, pero este fin de semana sí lo podemos resolver, o para que 2 años después o 3 años después te digan, oiga, sigue esta promoción, no, ¿cómo cree? Pero tengo otra mejor, vamos a hablar, y vuelves a eso. Por eso el seguimiento en esa parte. Ojo, yo quiero dejar esta frase para ti. No se trata del seguimiento, se trata de crear una base de datos. Porque lo más grande que tú tienes como empresa no es el sistema o el método de seguimiento, sino es la base de datos que más adelante puedes vender. A un cliente que te cotizó un salón para fiestas, más adelante le puedes vender un servicio de fumigación. Claro, va a tener cucarachas y de pronto le mandas, buenas tardes, fumigadora Plagimés, estamos a sus órdenes en esta semana, hay promoción del 2x1, contrata un mes y le damos 2 meses. Oiga, ¿pueden venir aquí? Bueno, claro. Ojo, a un cliente de salón, a un cliente de fumigadora, ¿le puedes vender un servicio funerario? Pues claro. Pues creo que sí, ¿no? Creo que todos nos vamos a ser lo único seguro a morir. Feo el tema, pero por supuesto. Es natural, ¿no? Entonces, ese cliente que no es inicialmente para ti como respuesta, se puede convertir en ti como una base de datos. Y esa es tu Big Data. Y en la época de COVID, yo que tenía 6 teléfonos y que cada teléfono en ese momento tenía como 2,000 personas en el directorio, son las que mantuvieron a mi familia
sacaron adelante a mi empresa y le dieron de comer a mis hijos. Esa Big Data. Y si no hubiera tenido esa Big Data porque me negué a dar seguimiento o porque fui lépero o porque fui torpe, no hubiera podido continuar en los negocios. Ok. Entonces siempre mantener la actitud, mantener resiliencia, ser educado y ser empático, agradecido y llegar con buena actitud. Claro, podríamos ser profesional. Profesional. El vendedor profesional es el que utiliza todas las herramientas que tú dices, que no deja de prepararse. Un vendedor, querido Salvador, se tiene que estar preparando, tiene que tener el hábito de la lectura. ¿Qué debe leer el vendedor? Un vendedor debe leer de marketing, debe leer de finanzas, debe leer de negocios, debe leer de ventas, pero principalmente debe escribir. Ah, cabrón, pues sí. Porque cuando escribes, activas tu cerebro, entras en modo enseñanza y puedes mejorar tus conocimientos porque los vas a compartir. Entonces, ese mecanismo de aprendizaje e enseñanza, yo en los seminarios y en los cursos, como mucho conferencista, le digo yo a la gente, oye, ¿cuánta gente de aquí ha leído un libro en estos últimos 6 meses? ¿No? ¿Cuántos de aquí han ido a un curso de ventas? Híjole, de 30 a 40 gentes, en 3 cursos hay 90 que no. De pronto ahí aparece uno que leyó lo clásico y lo tradicional. Ah, sí, yo leí El vendedor más grande del mundo. Bueno, es en negocios, de desarrollo humano, pero no es de ventas, aunque dice. Entonces creo que lo estás leyendo mal. Lee algo, no sé, como a los que te mencioné, a Frank Beyer, a Brian Tracy, al actual de ahora que tiene Gran Cardone, que tienen técnicas actuales, estudiadas y que son muy efectivas, ¿no? Entonces, número 1, tienes que capacitarte y entrenarte. Número 2, tienes que compartirlo y enseñar. Número 3, tienes que crear un método y un sistema como vendedor profesional para conseguir el cliente, para conseguir la cita, para hacer tus presentaciones, para lograr tu cierre, para darle, después del servicio, el servicio postventa lo es todo. Porque es la manera en que tú vas a crear, no nada más tu base de datos, sino tu comunidad de consumidores. Y la gente ahí ya no tiene dudas. Yo a una gente le puedo vender hasta 7, 5 veces. ¿Por qué? Porque le serví bien una vez. Mira, lo más doloroso para cualquier vendedor es perder clientes. Claro. Y a mí en la época de crisis, de COVID, hubo momentos en que perdimos clientes. Lo lamentamos tanto porque no pudimos haber hecho más y mejor, pero fue terrible la situación. Y entonces ahí yo sí sentía cómo se me iba entre las manos un cliente, otro cliente, otro cliente. ¿Por qué? Porque la situación fue caótica y catastrófica. Sí. Pero nadie pone un negocio ni es vendedor profesional para perder clientes. Entonces, el servicio post-venta te da el servicio. Después de eso, la innovación y todavía la integración. La integración a cada era tecnológica, digital o inteligente que se va a ir apareciendo. Porque hoy día los vendedores de terrenos hacen todo el proceso que yo te acabo de decir. Ninguno deja de hacer. Se publican en redes, consiguen la cita, muestran el terreno, presentan la propuesta, le dan seguimiento, cierran la venta, algunos, otros no. Pero ya llegó el momento en que, número 1, la inteligencia artificial va a tratar con tu prospecto. Y sin ninguna reserva y sin ninguna pena y sin ningún miedo. Tu bot le va a decir al cliente, hola Salvador, ¿cómo estás? Qué gran gusto. Oye, ¿cuál es la ubicación? ¿Cuáles son las medidas? ¿Y qué presupuesto estás destinando para esta inversión? Pero tú crees que estás hablando con un asesor y no, estás hablando con la inteligencia, ¿no? Y luego la inteligencia hace la cita. Oye, pues para que demos avance a esta petición, ¿te parece bien que podamos reunirnos en esta ubicación para que se te muestre la propiedad? Ojo, le dices que no. Y tú le dices, oye, no puedo, quiero por Zoom. Ah, ¿te parece bien si agendamos para el día domingo a esta hora para explicarte por vía Zoom? Ok, ojo, Oye, me gustaría mucho, que me lo mostraras. Y en este momento empieza a desaparecer la función del vendedor tradicional, porque le puede mostrar un render, le puede mostrar una realidad aumentada, lo puede llevar al lugar sin que vayan los dos. Sí.
Y eso es algo que va a marcar una diferencia cuando las empresas de bienes raíces y desarrollo inmobiliario ya no tengan ni siquiera que ir al lugar para ir. Bueno, lo estaba ya haciendo nuestro legendario Mark Zuckerberg, ¿no? En el metaverso. Sí, ya no estaba vendiendo desde el hospital, el restaurante, el local en el metaverso, y la gente lo compraba. Entonces no dudes que alguien quiera comprar un terreno. Tú ves factible que en los próximos años, Salvador, empresas tan poderosísimas como Lamborghini o Ferrari te hagan un recorrido virtual en tu propio Ferrari sin necesidad de ir y verlo? ¿Tú crees que es posible? Yo creo. Pues ahorita con la inteligencia artificial, con la realidad aumentada, con todo, sí, claro. Entonces, tú estás en México y tienes los 14 millones de pesos que te necesitas para tu vehículo, pues te pones tus lentes, entras en contacto con la inteligencia artificial. Es más, creo, y no quiero yo hablar de más porque nunca jamás se trata de eso, pero creo que hay inteligencias o lentes que hasta el olor te dan. ¿A qué huele? Hueles, sientes, percibes. Ya no vas a tener que tener ni agencia. Entonces, esos cambios son los que se avecinan para las nuevas generaciones, ya no nada más de forma tecnológica, porque la revolución tecnológica ya pasó, la revolución digital ya pasó, ahora la nueva era es la era de las inteligencias. Y hay inteligencias que te diseñan el logo, que te diseñan los volantes, que te diseñan el texto, que te diseñan la conferencia, el contenido del libro, el speech, ¿no? Son vendedores híbridos en la era de las inteligencias. Ok, ahorita ya nos dijiste algunas sugerencias de libros y de autores. Sí, perdón, que ya interrumpí, nada más que hablé de vendedores de la época de los 80. A eso iba, justamente. ¿Algún libro, alguna charla TED o alguna película, serie que tú recomiendes? ¿Saben qué? Tú quieres vender, quieres ser un buen vendedor, te recomiendo que leas esto, veas esto, no sé, algo que tú quieras o que puedas sugerir. ¿Cómo no? Yo tengo una lista que te voy a regalar para tu auditorio de los 25 títulos que yo he leído. He leído muchos, pero 25 me refiero a este tema, ¿no? Que más me han influenciado. Y yo quiero comentar algo al aire que quizá no va a ser la manera, pero sí es muy importante. Yo hace unos días encontré a un presentador español. Por eso te digo, no va a ser la manera, porque no me acuerdo el nombre del presentador, pero sí me acuerdo del tema y yo quiero que vayan y lo vean y lo disfruten y se pongan locos. Y se llama Juego de Tronos por la IA, por la IA, ¿no? Juego de Tronos por la IA. Está en YouTube y va a ser la experiencia más extraordinaria que tú puedes vivir como estudioso o como protagonista de este cambio para que te des cuenta de cómo inició, cómo se conquistó y qué es lo que viene, y te va a fascinar. Y pido disculpas porque de verdad que qué mala onda que no me acuerdo del autor, pero me impactó mucho. Es un hombre, un caballero que tiene alrededor de 60 años, que si tú crees que el experto en inteligencia artificial debe tener 22 o 18, no. Este caballero tiene temas fantásticos y maravillosos, pero en particular ese Juego de Tronos por la IA, Juego de Tronos por la IA, te cuenta la historia de Microsoft, de Amazon, de Meta, de Google, de Elon Musk, de Mark Zuckerberg y de Bill Gates buscando dominar el mercado de la inteligencia artificial. Buscando dominar el mercado de la inteligencia artificial. Si no sabes nada del tema, vas a disfrutarlo en todo. Pero si sabes del tema, vas a acomodar las piezas que te hacen falta. Entonces yo creo que aparte de los libros que yo te voy a hacer llegar para tu auditorio, esas personas, y también te voy a hacer llegar el nombre del autor. Es más, no sé si mi asistente pudiera, mi hermosa hija, que está muy feliz, encontrar, pero creo que yo lo voy a hacer porque lo hacemos con YouTube, calma exactamente, ¿no? Pero sí, claro que deben estar preparándose y estudiando para actualizarse y estar de manera integrada a los tiempos actuales.
Ok, ¿alguna otra TED, libro? Bueno, aparte de la lista que me vas a mandar, cerrar con un mensaje para aquellos que se quieren dedicar o que saben que necesitan implementar las ventas en su vida para su emprendimiento, para su empresa o su imagen personal. Claro que sí. Mira, yo sé que, y me parece bien importante que pues eso se tiene que editar en alguna forma, porque si no va a ser muy largo, tedioso y aburrido, y tiene que ser editado, no sé. Pero yo te quiero decir uno de los grandes secretos que yo como vendedor he tenido para poder salir adelante. Número uno, siempre he tenido un plan. El plan de negocios para mí lo es todo, porque esto es como si el correcaminos se quiere comer al coyote o el coyote al correcaminos, pero no hay un plan. Y todos recordamos al coyote que tenía a su, ¿cómo se llama? Herramienta matona que, híjole, se me olvida, marca Acme. Acme, exactamente, Acme. Bueno, todos nos acordamos de Acme, un gran posicionamiento de marca, pero había un plan. Entonces, un vendedor, un hombre de negocio siempre debe tener un plan, eso es lo primero. Número dos, de enfocarse a vender. Tú puedes ser el mejor chef o el mejor arquitecto y tener el mejor producto, pero si no lo vendes no hay negocio y por lo tanto no hay ingresos y por lo tanto no puedes sostenerte. Ya olvídate de crecer o expandirte, no, sostenerte. Número tres, tienes, como lo dijiste, que tener un sistema, un método, una técnica de ventas. O sea, es esa fuerza. Desde cómo contactar al cliente, cómo conseguir la cita, cómo cerrar la venta, cómo darle seguimiento y servicio y cómo invertir en conocimiento y en información para que sigas adelante. Número cuatro, recordar el servicio, sobre todo el post-venta, porque las empresas se sostienen y se sustentan no nada más por las ventas, sino a largo plazo por el servicio, la repetición, la recompensa, la recompra que los clientes hacen por ti. Que el tiempo actual hace que las personas que están arriba de 50 años tengan que voltear a la innovación y a la evolución para seguir siendo competitivos. Mucha gente que también consume podcast lo hacen con la esperanza de encontrar una fórmula. Bueno, si tienes arriba de 50 años y estás en el negocio de las ventas y quieres pensar que esto ya llegó a su tope, hermano, este no es el tope, este es el piso. O sea, vas de aquí para arriba, claro. No vas para llegar y parar, no. Tienes 50 años, te va a fascinar en saber que la tecnología actual te capacita mejor, más actualizado, tiene mejor información, que puedes vender más fácil, que puedes ganar mejores comisiones o más dinero utilizando. Y que llegado el momento y el gran instante, sí va a ser posible que tengas la posibilidad de trabajar de una manera más tranquila, en paz, desde la casa con tus herramientas digitales. Mira, hace muchos años yo como hijo, mi papá era médico y fui y estaba limpiando el consultorio de mi papá. Y encontré una revistita de esas que daban los laboratorios médicos. Y en esa revistita yo encontré una historia que se llamaba Fuera de Tiempo, que narraba la historia famosísima de que los 3 reyes magos eran 4. Que el 4 rey mago era una persona inconclusa, equívoca, mal hecha, equívoca y que hacía malas cosas. Y que cuando esta persona, como las otras, eligió y decidió ir a adorar al niño, cruzó ríos, montañas y perdió todo. Amigos, tiempo y lo más terrible, planos y documentos. Y se tardó 30 años en llegar al niño. 33. Y el niño ya no era niño, estaba en la cruz. Y el niño ya no estaba en condiciones en ese momento de recibir el regalo. El regalo, no traía el regalo. Lo había perdido, lo había olvidado, lo había extraviado. Ya dijimos que era confuso, equívoco y torpe. Y entonces se soltó a llorar porque sintió que ahora sí lo había echado a perder todo. Y papá Dios, con su infinita gracia y con su infinito amor, convirtió las lágrimas de este buen mago en
perlas para que él tuviera algo que regalarle a su hijo. Han pasado muchos años que yo leí esa historia y siempre me gustó porque yo soy como ese mago y muchos vendedores somos como ese mago. A veces somos torpes, somos confusos, somos equívocos, somos mal hechos. Llegamos fuera de tiempo a la tecnología, al producto, al sistema. Pero que lo grande de la historia no es la belleza de que Dios le concede al mago algo que regalarle a su hijo, sino que la metáfora habla de la insistencia, persistencia y constancia que podemos tener 33 años después para llegar a algo. Por lo tanto, si tú eres vendedor de arriba de 40, 30, 50, 60 o 70 años, estás a tiempo, porque tú como ese mago tienes la oportunidad de llegar a ese punto de éxito que Papá Dios eligió y tiene en espera de que tú vayas por él. Eso me gustaría que recordaran todos los vendedores de más de 40, 50 o 60 años. Gracias, Álvaro, por compartir, por tu tiempo, por haber estado en Oaxaqueños Podcast. ¿Algún mensaje final que quieras dar? Sí, cómo no. Ventas chingonas, negocios chingones. Soy Álvaro Jiménez, muchísimas gracias por haberme invitado. Un gran gusto haber estado con ustedes. Bien, entonces, Álvaro, pues nosotros los queremos invitar para que por favor nos sigan en redes sociales, se suscriban al canal de YouTube y pues nos sigan para que puedan ver los otros episodios que tenemos para ustedes. Por el momento nosotros nos despedimos en esta cámara central, por favor, Álvaro, y pues gracias y nos vemos en el próximo episodio de Oaxaqueños Podcast. Adiós. Gracias por haber escuchado este episodio. Ojalá que te haya gustado y sobre todo que te haya servido todo lo que compartimos en la charla. Recuerda que la mejor forma de apoyarnos es compartiendo este episodio desde la plataforma donde estés escuchando este podcast, siguiéndonos en Spotify y calificándonos con 5 estrellas, y también puedes suscribirte al canal de YouTube. Por cierto, si conoces a personas que consideres oaxaqueños, menciónalos en nuestras redes sociales y coméntanos por qué deberíamos invitarlo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Este podcast fue presentado por Hotel Agrado Guest House.